Buenas Bien, noches, un ¿me placer escuchas bien? saludarlo. Muchísimas gracias, lo escucho fuerte y claro. Buenísimo, dale entonces. Pastor, le doy la más cordial bienvenida, estimados amigos. Hoy es jueves 7 de noviembre, son las 10 de la noche en punto. Estamos en vivo y en directo con el pastor Fabio Ubierna. Evidentemente, el pastor Fabio Ubierna tiene una trayectoria sumamente vasta en la televisión, en la radio, en la prensa y también en el mundo cristiano. Le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo está usted, pastor? Gracias, gracias. Bien, adiós. Gracias trabajando durante todo el día y dedicando este tiempo para estar contigo y con la gente que te sigue fielmente. Te veo muchas noches. Ah, caramba, muchas gracias. Yo también lo veo a usted conectado en todas las redes sociales, Facebook, increíble, uno de los pastores más activos del mundo hispano, ¿ah? Debe ser, debe ser, debe ser. Trabajamos bastante en las redes, gracias a Dios. Sí. Pastor, coméntenos, ¿qué está pasando en el país? El país está sumido en una crisis sumamente lamentable. La tasa de criminalidad, la inseguridad ciudadana se ha incrementado de manera negativa, exponencialmente negativa, y ya prácticamente los peruanos hemos entrado pues en una estructura psicológica sumamente delicada, donde se ha alterado incluso nuestra salud, nuestra tranquilidad y paz. ¿Qué es lo que usted cree que esté ocurriendo en el país? Bueno, creo que lo que está pasando en el Perú es lo que está pasando en todos aquellos países, específicamente de Latinoamérica, para ser más concretos, que se han olvidado de Dios, o que Dios se ha convertido en un elemento decorativo, religioso, pero que han dejado de tener una experiencia vivencial con Dios. Entonces, estaba pensando cuando decidimos conversar de este tema y recordaba una parte del himno del Perú que tú debes recordar mejor que yo, cuando dice, renovemos el gran juramento que rendimos al Dios de Jacob. El himno proclama rendirle culto, reconocimiento al Dios de Jacob, pero después en la práctica el Perú está mirando para otro lado. Qué O sea, bonito detalle. celebramos, reverenciamos, reconocemos al Dios de Jacob. Como dice el himno, tendríamos que hacer lo que el Dios de Jacob nos manda en su palabra que hagamos, y estamos haciendo todo lo contrario. Caramba, qué bonito detalle que usted ha resaltado el día de hoy. ¿Usted cree que es el único himno nacional de un país que de alguna manera cita a Jacob, a Dios? Bueno, no sé si es el único, pero destaco el peruano, porque cuando yo llegué al Perú a vivir hace muchos años atrás, me llamó tremenda y gustosamente la atención que se invocara al Dios de Jacob, porque el Dios de Jacob es el Dios de la Biblia, o sea, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando Jacob hace un pacto con Dios, le dice, mira, si tú me dejas salir de mi tierra, me cuidas, me das comida y me regresas a volver, perdón, me ayudas a regresar, yo te voy a servir todos los días de mi vida. Ese fue el pacto que Jacob hizo con Dios. Si uno lo transporta a nuestros tiempos, con todos los favores de Dios que tenemos en el Perú en cuanto a la cantidad de riquezas inagotables que por más que se roba, se roba, se roba, se roba, el Perú sigue teniendo riquezas, indudablemente el Dios de Jacob nos ha bendecido, pero no hay Otro la detalle, reciprocidad. otro detalle muy bonito, Pastor Fabio, que los corruptos le van robando miles y miles de millones de dólares y soles al Perú y parece que el Perú fuera pues que tuviera unas, escúcheme, pastor, para darle un detallito. Sin Usted duda. sabe que en el gobierno del señor Martín Vizcarra prácticamente se gastó las 74 mil millones de soles que teníamos en reserva, ¿verdad? Wow. Eso es un 70, escúcheme, pastor, 74 mil millones de soles que teníamos en reserva, uno de los cuatro países con más reservas en este lado claro, del mundo. por supuesto. Imagínense, en 4 años hemos casi duplicado eso. Y usted ahí le estoy dando la razón. O sea, Bueno, se han tirado toda la plata, los 74 mil millones, y usted ahora viene y dice, oiga, cuando yo llegué al Perú me llené de mucha emoción porque acá en el Perú se siente a Dios. pero mira, o sea, vamos más atrás, vamos a la época del descubrimiento de América, que en realidad no fue tal descubrimiento de América, pero desde ahí los españoles, los europeos, vienen metiendo la mano en todo lo que era el virreinato del Perú, ¡Ay, la otro conocimos detalle! con el oro, y se llevaron galeones de galeones de galeones de galeones de oro, y todavía sigue habiendo oro en el Perú, o sea, indudablemente el Dios de Jacob, el Dios de la Biblia, ha bendecido al Perú. El Perú es un país bendito. Solo que cuando tú lees algunos versículos de la Biblia, dices, caramba, si pudiéramos prestar atención a algunas de las cosas que dice la Biblia, nos evitaríamos un montón de problemas. Mira, tengo un par de versículos acá
que mira lo clara que es la Biblia, ¿no? En el libro de Éxodo dice, a la viuda y al huérfano no los aflijas. En el libro de los Proverbios dice, no robes al pobre porque es pobre, ni aplastes al afligido en la puerta. Y mira lo que dice acá, este versículo me parece terrible. Se mofan y con maldad hablan de opresión, hablan desde su encumbrada posición. Mira, con mofa, con maldad hablan de opresión y hablan desde su encumbrada posición. Tú como periodista, yo soy un simple pastor, sabes que de repente la presidenta de la nación se ha estado haciendo cirugía por acá, cirugía por allá, retoques por acá, retoques por allá. El pueblo se está muriendo de hambre, es lo que dice la Biblia. Se mofan del pueblo. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Es lo que dice la Biblia, el Dios de Jacob, al que le cantamos todas las mañanas en los colegios, en las universidades, en las instituciones militares, policiales. Se canta, pero después se hace lo contrario. Yo tengo una opinión muy concreta, ¿no? O sea, creo que Dios tiene que sanar al Perú. Y no me estoy refiriendo a una peste como la del COVID o qué sé yo, cualquier gripe, fiebre o virus o germen que se invente o que aparezca por allí. Nos tiene que sanar de idolatría, nos tiene que sanar de corrupción, que son enfermedades mucho más letales y que cuando se hacen crónicas, bueno, definitivamente después la curación es mucho más, más difícil. Y yo creo que el Perú en esos aspectos está seriamente enfermo y no lo va a sanar el Ministerio de Salud, no lo va a sanar un partido político, no lo va a sanar un mejor Congreso. Bueno, sería muy fácil tener un Congreso, metes 100 y pico de cualquier animalito que ande suelto por la selva y va a ser mejor que el Congreso que tenemos, pero no lo va a salvar el Congreso, no lo va a salvar un partido político, no lo va a salvar un candidato. O sea, yo creo que el Perú, si no mete la mano Dios y nos saca para arriba, no tenemos cómo salir. Y pastor, ¿por qué cree usted que hay mucha gente con quienes suelo conversar que ellos están totalmente seguros de que el diablo no existe? Bueno, porque eso es lo que el diablo quiere hacerte creer. Si el diablo te hace creer que él no existe, tú vives justamente pensando eso, no existe. Entonces, vivo como me da la gana. No tengo que estar pensando de que si hago esto porque es del diablo, a Dios no le agrada. Y mira, yo siempre digo algo. En todos los aspectos de la vida hay medias tintas. Tú puedes ser rico, pobre o de clase media. Tú puedes ser alto, bajo o mediano. Puedes usar una pollera o una falda, una minifalda, una maxifalda o a la rodilla. En todas las áreas de la vida hay grises. En el mundo espiritual no. En el mundo espiritual las cosas son de Dios o son del diablo. Hay bendición o maldición, vida o muerte. No hay nada en el medio. Tú decides. Eso fue lo que Dios le dijo al pueblo de Israel a través de Moisés. He puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elijan lo que ustedes quieran. Yo creo que el Perú tiene que sanarse de la idolatría, de la brujería, de cosas que terminan haciéndole mucho daño al país. Claro, yo sé que estoy seguro que hay gente de tu audiencia que dice, no, pero esos no son los problemas que tiene el Perú. Yo creo que son los problemas más serios que tiene el Perú. Si le cantamos al Dios de Jacob, tenemos que hacerle caso al Dios de Jacob. Si no, cambiemos el nombre al Dios al que le cantamos, pero el Dios de Jacob te dice qué es lo que Él quiere y lo que no quiere que hagamos. Y fíjate vos algo interesante. Cuando el pueblo de Israel es conformado ya como la nación hebrea a partir de Abraham, Dios le da una forma de gobierno que era la teocracia. Es decir, Dios iba a gobernar directamente y le iba a decir a través de los profetas y todo cómo quería que el pueblo andara. Y el pueblo de Israel, en su tosudez, cometen el error de decirle a Samuel, que era el profeta, oye, nosotros queremos tener un rey, como las demás naciones, que salga con nosotros a la guerra. Y Samuel trata de persuadirlos y dice, pero ¿cómo vas a salir de la teocracia a la monarquía? Es decir, que Dios nos gobierne, es mejor a que nos gobierne un rey. Porque Samuel les advierte, el rey que nosotros nombremos se va a enseñorear de nosotros, de nuestros hijos. Y dijeron, no, igual queremos un rey. Fíjate la estupidez humana. En vez de ser guiado por Dios, una teocracia, dijeron, no, queremos una monarquía. Dios tenga misericordia de nosotros. Ojalá pudiéramos volver a una teocracia. Está complicado ahora. Y pastor, dígame, ¿qué ángeles, cómo los ángeles, según el criterio de usted, que es una persona lúcida, inteligente, y yo que no soy religioso, pero que sí creo fervientemente en Dios, incluso al iniciar la entrevista usted me indica, tú eres más creyente que yo. No, por la introducción que dijiste, ¿no? Claro. Y podría serlo, por cierto, ¿no? O sea, no tengo yo por qué ser más espiritual que tú porque yo soy un pastor y tú un periodista. O sea, la espiritualidad no lo determina la profesión.
Entonces, definitivamente. ¿cómo así los ángeles y los arcángeles podrían apoyar? Y esto no es broma, porque algunas No, personas nos pueden tomar como imbéciles, como tontos, como conservadores, como cucufatos, pero va a llegar el momento en que esta gente nos va a dar la razón, porque hay dos definitivamente. tipos de grupo, Pastor Fabio, los que están dormidos y los que ya han despertado. Y los que ya han despertado ven más allá de lo evidente. Así es. ¿Cómo los ángeles y los arcángeles pueden Claro. ayudarnos a combatir este crimen organizado? Porque esto no se trata Ujú. de delincuencia común, esto se trata de una guerra espiritual, de una agenda demoníaca que viene desde el plan globalista, desde la Definitivamente. progresía, del emisario del infierno que se llama George Soros. Adelante. Entre otros. Mira, partamos de la base que el mundo espiritual es más real que el mundo material. O sea, tú en este momento eres consciente del mundo material que te rodea. Si tienes una casaca, creo que es de cuero, yo tengo una de algodón. Estamos más o menos en la misma gama, negro, gris. Yo tengo un cuadro atrás, tú tienes un decorado ahí atrás. Un Somos micrófono. conscientes de todo lo que nos rodea. Y muchas veces ignoramos que el mundo espiritual que no vemos es mucho más real que el mundo material. Y nosotros creemos que desde el mundo material afectamos el mundo espiritual. Y es exactamente al revés. Es el mundo espiritual el que penetra el mundo material y afecta la vida de los seres humanos. O sea, cuando vos ves las cosas que ocurren, las barbaries, los asesinatos, la Biblia habla, por ejemplo, hacia el final de los tiempos, la falta del afecto natural. El afecto natural es el que tú sientes hacia tus padres, o sea, nadie tiene que enseñarte a amar a tus padres, a tus hijos, es un afecto natural. La Biblia dice que hacia el final de los tiempos el afecto natural iba a desaparecer. Y cuando vos escuchás que madres ahogan a un niño de 5 meses porque lloraba, otra que se fue a una fiesta y la dejó 10 días y el niño aparece muerto, uno que le pega un ladrillazo en la cabeza a su mamá y la mata, pues sí, estamos pero de cabeza. Y eso es porque el mundo espiritual de las tinieblas está afectando el mundo material en el que vivimos. Y no te olvides algo que la gente siempre dice y se equivoca por no conocer la Biblia, dice, ¿por qué pasan tantas cosas malas en este mundo si Dios está en control? Espérate un ratito. La Biblia dice, no lo digo yo, la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. O sea, no es Dios el que tiene la soberanía de este mundo. En algún momento Dios va a volver a tomar el poder, pero ahorita la Biblia dice que el príncipe de la potestad del aire es el diablo. Por eso cuando tú miras para acá, mal, para allá barbarie, violaciones, sicariato, asesinatos. ¿Por qué? Si Dios estaría reinando, esas cosas no pasarían. O sea, pasan porque el que está Imagínese, reinando es el enemigo. imagínese a un arcángel de 3 metros con su espada y con su escudo enfrentándose a 50 integrantes del tren de Aragua. Mira, no te vayas Todos armados y haciéndose la pizza en los pantalones. Mira, no te vayas a un arcángel. Si hablamos bueno, hay un dicho popular que dice que hasta en el cielo hay jerarquías y no se equivoca el dicho, porque Sí, sí sí, las sí, hay. sí. Si hablamos, mira, de ángeles, O le arcángeles, ponemos un querubín querubines, nomás. serafines, hay nomás cuatro, mira, ángeles, arcángeles, querubines y serafines, que serían, por así decir, cuatro escalafones de ángeles buenos de parte de Dios. Un solo ángel, ni siquiera un arcángel, un solo ángel en el Antiguo Testamento, en una noche mató a 185.000 personas. O sea, vos te Wow. imaginas si soltamos, si le Es pedimos a Dios mucho poder. Eso es un mucho porcentaje. poder. Entonces solamente soltemos en todo caso, invoquemos a un querubín, nada más. Bueno, estás hablando ya de, digamos, de cosas grandes, ¿no? Porque si te digo que un ángel, que digamos podría ser uno de los escalafones más bajos, puede hacer eso, imagínate un arcángel, imagínate un querubín o un serafín, o sea, estás hablando ya de cosas de locos. O sea, arcángeles son tan poderosos que la Biblia solamente menciona dos, a Gabriel y a Miguel. No hay más arcángeles en la Biblia. Bueno, la Biblia católica tiene a Rafael, pero en un libro apócrifo que no es considerado un libro inspirado por Dios, pero menciona solamente dos. Entonces vos fíjate lo tremendamente poderosos que deben ser estos dos seres para que Dios haya decidido tener solamente dos. Los mariscales de campo, los generales de Y, guerra. y si suelta uno, creo que ni tú ni yo quedamos vivos, ¿eh? O sea, mejor que digamos que lo tenga aguantado por un tiempo, hasta que por lo menos podamos ordenar todas nuestras cosas delante de él. El mundo espiritual existe y yo creo que si nosotros oráramos para que el mundo espiritual de Dios afectara el mundo físico en el que vivimos, muchas cosas serían diferentes en el Perú. El Perú tiene Háblenos, todo para ser bendecido. pastor, háblenos sobre el poder de la oración. Bueno, Cuán poderoso es la oración?
déjame que te haga una pequeña corrección, pero no con el ánimo de enseñarte, porque no es esa la idea, sino una pequeña corrección. El poder no está en la oración. El poder está en el Dios al que le oramos. Ah, ok. ¿Ves que no es una cuestión solamente semántica o de ordenar? Filosófica, teológica, no, no. No, Lo claro, porque entiendo, yo lo puedo decirte entiendo. una oración. En el cielo las estrellas, en el campo las espinas, y en el medio de mi pecho una lata de sardinas. ¿Y qué poder tiene esa oración? Ahora, si Mm, yo digo, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que intervengas en tal o cual situación. Ah, el poder está en el Dios al que le oro, no en la oración en sí. Entonces, cuando yo sé que le estoy orando a un Dios todopoderoso, puedo estar seguro que Dios va a obrar. Yo he sido librado por ángeles, he visto la presencia de Dios muchísimas veces en lugares de apremio, de situaciones que digo, de acá no salgo vivo, y la mano de Dios cuidarnos. Mira, los países que son capaces de reconocer a Dios, has estado tú más al tanto que yo como periodista en todo lo que han sido las elecciones en los Estados Unidos, la gente quería, yo no pongo las manos al fuego por Donald Trump ni por nadie, ¿no? igual Pero, yo. no, lo que quiero decir es que, pero ¿por qué la gente lo votó? Porque dentro de sus locuras tenía una inclinación más cristiana, había sido bautista desde pequeño junto con su familia, tiene ciertos Provida. valores espirituales. Entonces la gente se tiró a eso, porque dijo, oiga, como estamos con la Agenda 2030, con Soros, con el aborto, con el LGTB, estamos pero hasta las caiguas, vamos a votar por el otro lado, por lo menos por la parte moral, por la parte ética. Y yo creo que eso sí le va a hacer bien a los Estados Unidos, que es una nación que está en franca decadencia por haberse olvidado de Dios. No te olvides tú que los Estados Unidos, con las 13 colonias inglesas que llegaron a Norteamérica, eran puritanos. Eran evangélicos puritanos que venían escapando de Enrique VIII en Inglaterra porque los perseguía a pesar de que él establece la iglesia protestante en Inglaterra, perseguía a los puritanos. Los puritanos salen de Europa y se vienen a los Estados Unidos y fundan los Estados Unidos con bases cristianas. Estados Unidos llegó a ser lo que es, no por el capitalismo, no por el dólar, sino porque Dios fue el centro de su fundación. Se olvidaron de Exacto. Dios, sacaron la Biblia de los colegios, empezaron a hacer una serie de disparates y ahí está como está ahorita Estados Unidos. Pero pastor, esto está ocurriendo recientemente porque el mundo era bastante creyente en Dios. No existía la Agenda 2030 hace 30 años. ¿Qué es lo que Mira, pasó? En qué momento se quiebra la fe, la esperanza de la humanidad en Dios? Porque en este momento hay una devaluación en la fe y en la esperanza, ¿verdad? bueno, hoy si tú sales diciendo cualquier postulado filosófico, la gente se admira y dice, wow, qué tremendo lo que dijiste. Ahora, si vos salís diciendo, escúchame, Dios quiere tener una relación personal contigo a través del Espíritu Santo, no, un mensaje ya muy trillado, la gente piensa que no tiene verdadero valor. Pero yo como pastor que soy, predicador del Evangelio, yo te puedo asegurar que cada día son más y más y más y más las personas que reconocen tener una necesidad de Dios. Te voy a contar algo. Blaise Pascal, que fue un gran filósofo, físico francés, él dijo que todos los hombres tienen en su corazón un vacío y ese vacío tiene la forma de Jesucristo. Si tú no lo llenas con Jesucristo, no lo llenas con fama, con dinero, con hombres, con mujeres, con popularidad, con títulos, con fortuna, no lo puedes llenar con nada. Dice Jesucristo. Si no metes a Jesucristo ahí, el hombre sigue estando vacío. Entonces, hasta que el hombre no se realice, como hay una realización profesional, material, sexual, de todos los tipos, hay una realización espiritual también. Hasta que el hombre no se realice espiritualmente, sigue siendo un ser incompleto. Y ahora, entonces, la solución para el Ministerio del Interior, para el gobierno, para la ciudadanía es entender que no es suficiente sacar a precisamente el ejército, la policía, la marina, la fuerza aérea, sino también es importante sacar a Dios a las calles. Definitivamente, mira, cuando tú lees el libro de los Salmos, escritos en su mayoría por el rey David, un rey muy poderoso, el segundo rey de Israel, el primero fue Saúl, el segundo fue David y el tercero fue Salomón, los tres reinaron 40 años cada uno. En el reinado de David, que fue época de conflictos bélicos y de un montón de cosas para el reino de Israel, tú ves los salmos que escribe David y a cada rato dice, por ejemplo, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. O sea, el tipo estaba rodeado de problemas, pero su confianza en quién estaba puesta, en Dios. Dice el rey David, por ejemplo, caerán a tu lado 1000,
10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Es decir, cuando tú confías en las promesas de Dios, es que tú te puedes empezar a sentir seguro. Hay un salmo que yo he citado muchas veces en mi vida, inclusive muchas veces cuando asume algún presidente o algún ministro cristiano, se lee este versículo, que está en el Salmo 127, yo te lo quiero leer muy rápido. Por favor. Dice, Salmo 127 dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. O sea, ¿de qué te sirve sacar tanqueta, Mirage que vuelen rasantes sobre la casa de gobierno y sacar 250.000 policías a la calle? Si Dios no cuida la ciudad, la Biblia dice, en vano vela la guardia. O sea, ¿qué pueden hacer? Reprimir, pegar tiros, matar a algunas personas, que no es lo que queremos, por cierto, ¿no? No estoy avalando eso, simplemente diciendo, ¿qué podría ocurrir eso? Pero eso no soluciona el problema, definitivamente. Yo creo que el problema lo solucionaría que nuestros gobernantes se dignaran a buscar a Dios. El pueblo, hay un versículo en Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, el versículo 14, fíjate qué interesante lo que dice. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscasen mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice Dios, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Oiré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea, Dios promete, hay promesas de que Dios puede sanar nuestro Perú, pero ¿qué hay que hacer? El Perú está enfermo. Sí, y enfermo de muerte. O sea, tú sabes mejor que yo y tienes datos más precisos que yo. Evaluemos los últimos 5 o 6 presidentes. El que no ha estado preso ha terminado con su vida y el que no está por ir preso. O sea, no es un récord que nos llene de satisfacción y de orgullo. Yo no soy, digamos, político, pero arranca de Fujimori para acá y si quieres ir para atrás también. El que no estuvo preso con arresto domiciliario y el que no se va a ir preso. O sea, porque hay un par más que en cualquier momento terminan en la cárcel también. Entonces, cuando vos te das cuenta que nuestros gobernantes están como están, vos vas a entender un principio porque es simple y porque eres una persona inteligente. Si vos tenés la cabeza enferma, tenés a todo el cuerpo enfermo. No puedes tener la cabeza enferma y el cuerpo sano. Si los de arriba, ¿no? en esa pirámide, por así decirlo, están mal y para abajo está todo mal. Entonces, tendríamos que pedir sabiduría, porque tampoco estoy de acuerdo con esos que salen ahora a la calle a protestar por protestar, porque los hemos elegido nosotros. Entonces tendríamos que recurrir a dos cosas, a un voto, no sé, selectivo, no sé cómo se le llama. Informado. Totalmente, sí. Y después aguantártela, porque si los votaste, lo que pasa es que la gente no se informa. La gente vota por una caja de leche con aceite y una bolsa de lentejas. Y después te das cuenta que los tipos estos te compraron, vendiste tu primogenitura por un plato de lentejas y ahora están en el poder y anda, sácalos. Sí, pues. Y es importante lo que usted precisa, que las personas que dirigen un país tienen que acercarse a Dios, porque quiero que nos hable, pastor, ¿cómo así Dios? Muchos dirán, pero Dios, ¿cómo va a repercutir de manera concreta? Escúcheme, Dios, ¿cómo va a repercutir, cómo va a influenciar, cómo va a cambiar de manera concreta una realidad de hambre, de sed? Si es que el político, pastor Fabio, se acerca a Dios, explíquele a la audiencia que Dios le va a dotar de lucidez y de dosis elevadas, sumamente especiales de inteligencia para que tome decisiones correctas. Lo que acabas de decir al final es lo más exacto. La responsabilidad nuestra es orar por, la Biblia nos dice que tenemos que orar por nuestros gobernantes para que Dios justamente le dé sabiduría para gobernar de manera sabia y en beneficio del pueblo. Mira, el mundo produce comida, todo el planeta Tierra produce comida para 4 planetas Tierra. Y sin embargo hay gente que se muere de hambre. ¿Me puedes explicar de qué depende? ¿Por qué hay gente que se muere de hambre cuando tenemos comida para darle a 4 planetas Tierra? Están mal distribuidas las riquezas, hay gente que es avara, hay gente que es mezquina. Entonces, yo oro de verdad, aunque esto pueda parecer una
una mentira. Yo oro por la presidenta, oro por los ministros, yo dale sabiduría a esta gente, que abran los ojos, o sea, que se den cuenta que nos están llevando a un abismo y en el que vamos a caer todos. Y te voy a explicar por qué. La Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Mira, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Lo bueno o lo malo de un camino no es lo lindo que el camino sea, sino a dónde te conduce. Porque tú puedes andar por un camino que está lleno de rosas, jazmines y limón, y tú dices, ay, qué rico, qué lindo, qué romántico, qué lindo camino. Pero si al fondo del camino hay un hueco, ¿de qué te sirvió que el camino sea lindo? Yo no creo que el camino para salir de esto sea de rosas, jazmines y limón. Por ahí haya que pelear, por ahí haya que ajustarnos el cinturón un poco todos, pero buscar una solución, una salida que sea para todos, para todos. Tú ves que pasan cosas en el Perú que son increíbles. ¿Quién no sabe que en el invierno peruano, sobre todo en lo que es la alta sierra del Perú, va a haber friaje? Todo el mundo sabe. Junio, julio, agosto se empiezan a morir chicos ahí. ¿A quién le interesa? Puno no necesita un hospital como el Rebagliati de alta complejidad. No lo necesita. No necesita Puno un hospital de alta complejidad como el Rebagliati. ¿Sabe lo que necesita? Nebulizadores. ¿Sabe cuánto costaría comprar un container de nebulizadores a la China si el Estado peruano dice, bueno, vamos a comprar nebulizadores? Los chinos te venden un nebulizador que yo compro en la farmacia para mis hijos a 200 o 300 soles. Al costo al Estado peruano los chinos se lo deben vender a 18, 25 soles. La pregunta es ¿por qué no los compran? ¿Por qué no les interesa? No les interesa. Y se soluciona el problema del friaje. Ya no se mueren más niños en Puno. Y pasa la APRA, pasa el PPC, pasa, no sé, Acción Popular, pasa el de la olla, pasa el de acá, el de la Chacana, y ¿dónde están los aparatitos para los chicos de Puno? No le interesan a nadie. A nadie. Porque voy a, bueno, si hubo uno que por lo menos compró, que puso, pero no gobiernan con sabiduría. Están pensando cómo sacar la mayor cantidad de ganancia personal posible. Son mentirosos. O sea, tú los escuchas más que yo, porque tú lamentablemente, digo lamentablemente, no sin despreciar tu profesión. Pero digo, lamentablemente porque tú tienes que rodearte todo el día esa gente que los escucha. Y yo estoy seguro que tú estás diciendo, este es un sinvergüenza. Me está diciendo A, pero está pensando en Z. Sí, por supuesto. Te están mintiendo en la cara y encima te ven la cara de tonto. Entonces, Sí, la verdad que yo a los políticos no les creo mucho, que digamos, y los temas políticos que acontecen todos los días, estimado pastor, no los tomo tan personal, lo tomo más informativo. claro, Más informativo. He tratado, con la ayuda de Dios, de separar, que no me afecte en el estado emocional, porque antes sí yo era temperamental y emocional y sufría y vibraba con la noticia, pero eso me estaba enfermando, mejor dicho. Pero ya lo he logrado separar. Pero si usted sabe muy bien que eso es sumamente tóxico, estar en el tema político, estimado pastor. Y el otro tema también que me gustaría tocar con usted es referente a la creación de los ángeles y de los arcángeles, pastor. ¿En qué ya. momento se crean los ángeles, los arcángeles? Tengo entendido que hubo 3 instancias. La primera instancia, la creación de los ángeles, arcángeles, serafines, querubines, y después la segunda instancia donde Dios les da el libre albedrío para que ellos elijan su decisión, si hacen caso o no a las ordenanzas de Dios. Y el tercero es cuando ya Dios va a fiscalizar y auditar quienes le hicieron caso o no y quienes se rebelaron contra él. Ya, si lo quieres establecer en esas etapas está perfecto. El día, la fecha, la hora, el mes y el año en el que fueron creados no lo sabe nadie, porque fueron creados en la eternidad. Entonces, en la eternidad no hay tiempo. O sea, no, yo no te puedo decir fue el 2 de agosto del 3685 antes de Cristo. Nadie te lo puede decir, porque en la eternidad no hay pasado, presente y futuro, no hay días solares de 24 horas, años de 365 días, no hay. Fueron creados en un momento de la eternidad. ¿Por qué los creó Dios? Para sí mismo, por puro placer de su voluntad, dice la palabra de Dios. No lo creó para otra cosa, lo creó para él mismo. En un momento determinado, que yo no entiendo por qué, y ningún teólogo, salvo que sea un presumido, te va a poder decir por qué Dios le permite a los ángeles tomar una decisión, si seguir a Lucifer, que era un ángel bonito, Portador precioso, de luz.
el más sabio del cielo probablemente, el que era la música en el cielo. Por eso tanto desmadre que hay con la música, no tanto daño que hace la música, porque el diablo cuando fue expulsado del cielo fue expulsado con la música. Y cuando vos ves la música en la actualidad, tanta cosa rara que hay, rock satánico y por acá y por allá, ya tiene lógica, ¿no? Porque si el otro cayó con la música cayó con él. Pero es un tema, es una harina de otro Pero costal. permítame hacer Dale, una tingencia allí, pastor. dale. Absolutamente los 100 artistas de la música más influyentes de los Estados Unidos apoyaron a Kamala Harris. Bueno, por algo, ¿no? O sea, a buen entendedor, pocas palabras, o sea, definitivamente porque están a favor de todo eso, de esa agenda globalista, de un mundo progre, que en realidad es un mundo retro, porque cuando vos decís progre, de progre no tiene nada, o sea, me parece tan absurdo. El ser humano celebra que una sonda descubrió una bacteria en Marte y aplauden eso y dice, oh, una bacteria en Marte. Y nadie llama, bueno, no nadie, muchos miran para el costado cuando se mata un niño en el vientre de la madre. Nos celebramos una bacteria en Marte y con un niño que matamos en el vientre de su mamá es el derecho de la madre, dicen algunos. Una locura, estamos de cabeza. Pero coméntenos el tema de la creación de los ángeles. Entonces, cuando Lucifer y todos, dice la Biblia que la tercera parte de los ángeles siguieron a Lucifer. O sea, y si los ángeles se cuentan por millones de millones, dice la Biblia, millones de millones fueron los que siguieron a Lucifer. Cuando él es enviado a la tierra, ahí empieza a producirse el caos. Porque si tú lees en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces tú ponte a pensar en esto, Suriel, que si en el versículo 1 dice la Biblia, Dios creó los cielos y la tierra, y en el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, la pregunta es, ¿qué ocurrió entre el versículo 1 y el versículo 2? Se produce la caída de Satanás a la tierra. Con la caída de Satanás a la tierra se produce el desorden y el caos en el que nosotros vivimos. A partir de ahí, esa tercera parte de los ángeles se convierten en demonios. Entonces, cuando tú dices, pastor, ¿puede haber tantos demonios por todos lados? Sí, pues claro, sí, la Biblia dice que fue la tercera parte de los ángeles. Y hay demonios de todo tipo, gusto, color, tamaño y forma. Y Entonces, por eso explíquele también a la audiencia que así como hay jerarquías angelicales, también hay jerarquías de los principados y de las potestades de la oscuridad. sí, hay cuatro también, y mencionaste los dos primeros correctamente, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ahí están los cuatro. Así como hay cuatro del lado de Dios, acuérdate otra cosa, el diablo es un tremendo imitador, es el rey de lo bamba, el rey de lo trucho, Justo le iba a decir eso. todo lo que él crea, el otro lo imita. Mira, creemos en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y existe en el Apocalipsis una Trinidad satánica, el diablo, el anticristo y el falso profeta. Mira, la Trinidad de Dios, la Trinidad satánica. O sea, el diablo para copiando todo lo que Dios hace, para confundir. Porque yo a vos te pongo un polo Ralph Lauren original y te pongo uno trucho, bien hecho, y tú dices, ¿cuál es? Y por ahí te vas por el trucho pensando que es el bueno y te ensartaste, te compraste el trucho. Con las cosas Claro. espirituales, la gente incurre en esas cosas y después se mete en unos problemas que mamita querida, a ver si pueden salir. Ahí recurren a los brujos, a los chamanes y a un montón de cosas. Y Entonces, estos brujos y chamanes, ¿qué cosa están representando al diablo, en la tierra? al diablo. Son siervos del diablo. La Biblia lo dice, pero sin pelos en la lengua. Yo he tenido enfrentamientos en televisión abierta, me han querido hasta pegar, me han amenazado de muerte. ¿Qué cosa les has dicho, por ejemplo, a Jaime, a Rivera? Lo que la Biblia dice, por ejemplo, Hajimi, como espiritista que él es, la Biblia condena y prohíbe la comunicación con los muertos. O sea, no es algo que a mí no me guste. A mí en la televisión, a ver, cuando yo he ido a la televisión, mi opinión no le importa a nadie. Pastor, Pero ¿usted qué piensa? pero usted tiene evidencias de que Jaime realmente hable con los muertos. Creo que hay, perdóname, creo que hay mucho de mentira, creo que hay mucho de show business, pero también creo que en esa mentira y en ese show business, ellos juegan, hacen show business, pero el diablo también mete lo suyo. Y hay gente muy, muy atada, que por ir a esas cosas, te digo una cosa, mira, nosotros los pastores en las iglesias cristianas evangélicas somos la última rueda del coche. La gente pasa por el psicólogo, el psiquiatra, el psicoanalista, el brujo, el chamán, el hechicero, el cura párroco.
Cuando ya no pueden hacer nada, caen en nuestras iglesias. Pastor, ore por mí. Nosotros oramos por la gente y Dios actúa de manera sobrenatural, de manera real. Entonces, te cuento algo, mira, una chica hace poco pidió una entrevista con mi asistente que quería, porque estaba con un problema de, le había dejado el enamorado, no sé cómo era la historia. Por otro lado, yo pienso, ¿no? Digo, qué triste la gente que la deja el enamorado o la deja la enamorada y quieren hacerle un amarre para que vuelva. Si alguien no quiere estar contigo, regálale 5 soles para su combi que no pare esta chosica. O sea, ¿qué voy a hacer un trabajo para que vuelva si no quieres estar conmigo? Y mira, le habían pedido 1.500 soles para empezar el trabajo de amarre. Esta chica en su desesperación pagó los 1.500 soles. Esto me lo contó ella directamente a mí. Después le pidieron 1.000 soles más, ya iban 2.500. Y no pasaba nada, la llamaron y le dijeron que aparte de los 2.500 tenía que dar 1.500 soles más, o sea, 4.000, porque necesitaban conseguir cola de murciélago para hacer el amarre. Yo dije, oye, 4.000 soles. Eso es una locura, son unos delincuentes, son unos ladrones. Y acá las cosas hay que llamarlas por su nombre, Suriel, porque yo te digo, mira, la persona engañada le hablas con amor, le hablas con misericordia. Si tú eres una persona que te han engañado, yo te digo, mira, sabes que Dios te ama, tiene un plan maravilloso para tu vida, Él te quiere rescatar, Él te quiere levantar, Él te quiere fortalecer. Si tú eres un engañado, pero si tú eres un engañador, mi forma de referirme a ti cambia. Porque Jesús a los pecadores le decía, ¿dónde están los que te condenan? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Pero a los fariseos, ¿qué le decía? Raza de víboras, sepulcros blanqueados. Mira qué linda frase saliendo de la boca de Jesús. ¿Qué es una raza de víboras? Una raza de víboras. Un sepulcro blanqueado, salvo que por afuera lo ves de blanco y por adentro está todo podrido. Entonces, a los brujos hay que llamarlos por su nombre. Una vez me preguntaron a mí en un programa de televisión, pastor, ¿usted qué haría con los brujos? Lo que dijo Dios. Y me dice, ¿qué dijo Dios? Bueno, la hechicera no dejarás que viva. Claro, suena violento eso, ¿no? Porque eso está diciendo que matemos a los hechiceros. No, yo estoy diciendo lo que dijo Dios. Y vos no estás de acuerdo. Algún día llegas al cielo, preguntarle a ver por qué dijo eso. Yo no estoy diciendo lo que dice la Biblia. Cualquier Biblia, la que tú tengas, la que yo tengo, la que tengan los testigos de Jehová, los católicos, cualquiera. Tú agarras y lo lees. Entonces, cuando tú a esa gente la confrontas, o sea, en el mundo espiritual, como te decía antes, o trabajas para Dios o trabajas para el diablo. No hay. Y te voy a decir algo que, sin, digamos, generar discusión ni controversia con esto. El 98% de los brujos con los que yo me enfrenté en la televisión, todos me decían que eran católicos. Y mucha de su brujería y mucha de su parafernalia que traían ahí al canal, eran santos, eran vírgenes, eran todas iconografías católica, apostólica, romana. Y lo increíble es que ellos ni siquiera saben que en algunos concilios, como el Vaticano, la Iglesia Católica prohibió el uso de la brujería. Si tú vas y le preguntas a un cura párroco honesto qué hay, te va a decir, no, un católico no puede ir a un brujo. Sin embargo, todos los brujos son católicos. Ahora, otro detalle, Pastor Fabio. Si bien es cierto, la Iglesia Católica venera, yo soy católico, a la mamita Carmen, al Señor de Torrechayo, al Señor de Ayabaca, a diferentes santos, patrones, tradiciones y hábitos religiosos muy arraigados, enraizados, inquebrantables en el Perú ante millones de peruanos. Es muy cierto que pues la religión que usted profesa o predica está en contra de esas ideas, ¿no? De esas tradiciones. Sin embargo, ¿usted lo ve con malos ojos o los respeta? Primero, no es que yo los vea con malos ojos. ¿Qué predicamos nosotros? Lo que dice la Biblia. Entonces, si la Biblia desde los 10 mandamientos condena la idolatría, condena el hacernos imágenes, no hay nada más que discutir. O sea, no fui yo el que dije no se hagan imagen y no se postren ante ellas y las adoren. Fue el Dios de Jacob. O sea, ¿usted cree en la cruz? Yo creo en el sacrificio de Jesucristo en la cruz, por supuesto, en que Él derramó su sangre para perdón de tus pecados, de mis pecados y de toda la humanidad. Pero cuando tú me haces la pregunta concreta en cuanto a la idolatría, la veneración de santos, demás, eso es toda una cuestión que la Biblia condena de manera clara. Ahora, Clara. Ahora, otro detalle, también hay una simbología demoníaca, ¿no? En muchos aspectos, sí. Hay simbología demoníaca.
¿Y no hay simbología religiosa pro Dios? Nosotros los cristianos evangélicos somos iconoclastas, es decir, descartamos la idea de la veneración a algún elemento, sea estatua, muñeco, vestido o no vestido. Pero No, usted cree, no, por ejemplo, padre, pastor, en la Ouija. no, yo no creo en el sentido de que creo que sea positiva, creo que existe, que es Ah, una no, práctica sí, sí, simbólica. sí. Obviamente es un canal para conectarse Claro. con, con atmósferas negras, pero hay una simbología allí, ¿verdad? Bueno, a mí Y me ha la tocado hablar ciencia, por, a mí me ha tocado hablar. la ciencia de la simbología, que es una ciencia, así como la rama de la neurociencia, como la medicina que se estudia para la simbología, existe o da fe con evidencias sólidas de que existe la Ouija y que tiene unos resultados negativos para la salud, para la vida de las personas que juegan con ese juego con símbolos demoníacos. Entonces, Definitivamente. si usted como pastor inteligente, lúcido, cree en la simbología, sabe que existen y que tienen un resultado negativo, ¿por qué de alguna manera siento algún tipo de distanciamiento o lejanía con la simbología católica o simbología pro Dios, que es la iglesia, es el aura, la corona y otros tipos de veneraciones? La Biblia dice en el libro de los Romanos, el apóstol San Pablo dice que cambiaron la gloria del Dios inmortal por obra hecha por manos humanas, de animales, de cuadrúpedos, o sea, se cambió la gloria del Dios inmortal y se han hecho estatuas y dice el libro de los Salmos, tienen ojos y no ven, tienen pies y no caminan, tienen manos y no tocan, son estatuas, son yesos, son metales, son maderas. Y la Biblia no es, digamos, el pastor evangélico o el pastor protestante que en un ataque de fanatismo y locura dice a eso no. Es la Biblia la que dice que no. O sea, si tú recién dijiste yo soy católico, yo te desafío a que tú agarres tu Biblia católica, de una editorial católica, abras Éxodo 20, donde están los mandamientos, y te vas a dar cuenta que está más claro que el agua. O sea, no a la idolatría. O sea, el pueblo de Israel, que era un pueblo extremadamente idólatra, ahora es un pueblo monoteísta que no le metes un dios, un santo, ni una virgencita, ni nada, ni agarrotazos. Pero Dios se los tuvo que llevar 70 años cautivos a Babilonia con Nabucodonosor para que en el horno de Babilonia aprendieran lo que era solamente honrar y reconocer al Dios de Jacob. Ahí el pueblo de Israel fue sanado de la idolatría y nunca más volvieron a tocar un ídolo, hasta el día de hoy. Entonces, la idolatría no es algo, y te voy a decir por qué no. Porque, a ver, para que se entienda en buen criollo, la idolatría es como intentar sacarle la vuelta a Dios. ¿Viste cuando vos tenés tu pareja y empezás a mirar a otra, o tenés tu pareja y empezás a mirar a otro, y vos decís, pero ¿cómo puede ser? No, si el mío es este, y siempre estás mirando para otro lado. Cuando tú miras a un Dios falso, que no es el Dios verdadero, es como que le estás sacando la vuelta a Dios. O sea, Dios quiere que lo mires a Él nada más, que tu atención, tu Ahora, vida esté enfocada ahora solo en Él. hay dos interpretaciones de ello, ¿no? Todos siempre tienen interpretaciones diferentes. Yo considero que mirar, hay dos opciones, como usted dice, en el mundo espiritual solamente está el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Y si los ciudadanos de bien quieren creer en una simbología en vez de creer en lo otro, pues eso no tendría nada de malo o en todo caso perjudicial. Podrían estar posiblemente, como usted señala, equivocados según su criterio, según lo que indica de acuerdo a la entrevista, pero tienen que elegir el bien o el mal, la oscuridad o la luz, levantar la ouija o levantar la cruz. Ya, Hasta rima me ha salido. sí, sí, ya también. Pero escucha, la cosa es establecer quién determina lo que está bien y lo que está mal. Yo, infalible, no puedo La determinar fe, lo que está bien y lo que está mal. Y tú la fe tampoco. La tampoco, Biblia, claro. que la Biblia es la única regla infalible de fe y de conducta. O sea, yo no puedo decir lo que está bien por lo que a mí me gusta, ni tú puedes decir lo que está bien por lo que a ti te gusta, porque a lo que a ti te gusta puede no gustarme a mí. La Biblia también dice que en los postreros tiempos, que son los tiempos que nos toca vivir, habría gente que a lo bueno le llamaría malo y a lo malo le llamaría bueno. Entonces, cuando hay de repente gente que te dice, no, pero esto no es tan malo, no, pero si la Biblia dice que es malo, o sea, tú no determinas lo que está bien y lo que está mal. O sea, vos vas a hablar con determinadas personas que tienen determinadas prácticas y te van a decir que, bueno, con relación a la Ouija, déjame decirte algo.
En varios programas de televisión que me invitaron a hablar de la Ouija, los conductores, que no es tu caso, mal informados, decían, pastor, ¿qué opina del juego de la Ouija? Número uno, que no es un juego. No es un juego. No es un juego, es una práctica espiritual. No es un juego. Juego puede ser, no sé, el tenis, el básquet, el golf, lo que quieras. La Ouija no es un juego, es una práctica espiritual. Como práctica espiritual, ¿viene de parte de Dios o viene de parte del diablo? De Dios no viene. Si no viene de Dios, ya sabemos de dónde viene. Acá hay gente que parece que es cristiana que está mirando tu programa también, ¿eh? Una sola norma de fe. Y bueno, Yo estoy de acuerdo, Pastor Fabio, que las personas que crean en Dios creen en un solo Dios, algunos de manera posiblemente con diferentes maneras de expresar su amor a Dios, y yo no estoy en contra de ellos. Esa es mi postura. ¿Y usted qué opina? el Evangelio, el mensaje del Evangelio no radica en establecer en contra de qué estamos. Más bien es decir a favor de qué estamos. Lo que pasa es que cuando tú dices yo soy de la U, estás diciendo que no eres de Alianza. O sea, pero no es que tengas algo contra Alianza, estás diciendo que, bueno, yo soy de la U o al revés. Entonces, cuando tú te inclinas por las cosas de Dios, por lo que la palabra de Dios dice, definitivamente te enfrentas a todo lo demás y dices, bueno, si acepto esto no lo puedo aceptar porque es incompatible. Mira, la gente se mete en problemas y yo siempre doy el mismo ejemplo, ¿no? Los problemas en la vida de la persona, espirituales y de todo tipo, no vienen porque sí. O sea, de repente tú eres un buen tipo, que trabajas, te esfuerzas y un día dices, uy, voy a comprar pan a la panadería. Y sales de tu casa a la panadería y vas caminando para la panadería, cantando una canción o pensando en un tema que vas a desarrollar en un programa y ¡pum! Se te metió un demonio. No, eso no funciona así. No, O sea, no, o no, sea, no, no. loco, o sea, no, no, Yo no. siempre, pastor, yo siempre he creído que los demonios son como los perros de chacra, que están amarrados a un tronco y mientras tú te acerques más al perro de chacra, corres el riesgo de que te muerda. Mm. Mientras más Sí, lejos estés, pues no hay ningún riesgo. sí, sí, pero acordate que algo muy importante también. La palabra de Dios dice que la maldición no vendrá sin causa. O sea, para que una persona tenga problemas espirituales en su vida, es porque ha abierto la puerta a algo. Yo ahorita estoy en mi oficina y está la puerta cerrada. Si tú quisieras entrar a mi oficina ahorita, yo tendría que levantarme y abrirte la puerta. Si yo no te abro la puerta, tú no entras. ¿Por qué la gente tiene problemas? Porque le abre la puerta al enemigo con la Ouija, con la tira de cartas, con lo de por acá, con lo de por allá. Bueno, no voy a contestar porque es tu chat, pero acá hay uno que mal informado dice que la Biblia la hicieron los católicos en el año 300. No es cierto, pero un día hablaremos de cómo fue formada la Biblia. La maldición no viene sin causa. Cuando vos, y mira, cuidado porque acá nos metemos en un terreno más complicado, porque dicen, bueno, brujería, hechicería, magia, umbanda, quimbanda, candomblé, son cosas del diablo, que abre puertas a demonios. Sí, pero el rencor, la falta de perdón, la envidia, las contiendas, también abren puertas a demonios. Si tú dices, pastor, yo tengo un rencor en mi corazón hacia X persona, por algo que me pasó hace 20 años, tu corazón está lleno de amargura. Ese corazón lleno de amargura es una puerta abierta para que el enemigo venga y se haga pero un postre contigo. Uno tiene que ser sanado de eso. Y recuerda tú, como católico, que dijiste que era, perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, el perdón de Dios hacia ti está condicionado al perdón tuyo a los que te ofendieron. Si tú no perdonas a los que te ofendieron, Dios no te perdona a ti, cholo. Así de simple. Y la otra frase maravillosa también es, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. ¿Y Así por es. qué nosotros no entendemos, o sea, por qué los humanos a veces leemos las oraciones a paporreta, así a Ajá. paporreta, pero no lo interpretamos, Pastor Fabio? La interpretación de cada una de las palabras, y ahí le doy la razón cuando usted señala que los políticos se tienen. Hace unos días, Pastor Fabio, y a mí me pareció maravilloso. La ministra de la Mujer me parece que era la señora Pérez de Cuellar, Jania Pérez de Cuellar. ¿Usted ha escuchado de ella? Claro, ¿Qué es claro. lo que Jania Pérez de Cuellar dijo? Nosotros como gobernantes estamos cometiendo errores y yo le pido a ustedes, pueblo, que recen por nosotros. ¿Qué de malo había en eso?
No, no, al contrario. Yo, Por ahí sabiendo, pero o no escúcheme, sabiendo. pastor Fabio, pero escúcheme, toda la prensa basura, mermelera y corrupta, desinformada con ese vacío en el corazón en forma de Cristo que tienen, leña, es más, la sacaron del cargo. Bueno, pero es obvio por qué te sacan del cargo. Cuando tú eres, digamos, el tono discordante, mientras que todos van para allá y tú te inclinas para el otro lado, tú molestas. O sea, la historia religiosa, la historia secular, nos muestra que los que Pero, han pero, sido pero pastor, diferentes los han limpiado. usted me dejará y le explico. Cuando eso dijo ella, yo entendí muy bien. ¿Por qué? Porque el político, el profesional, el humano es una carne en muchos aspectos débil. Y si es que nosotros nos encomendamos e interpretamos, construimos semánticamente, conceptualmente, cada una de las frases de la oración del Padre Nuestro, podemos darnos cuenta que es completa y que nos custodia, que nos protege en muchos aspectos de la vida, corrupción, crimen, sicariato y todo eso. Entonces, cuando eso dijo, entonces yo entendí que la oración, como usted dice, no tiene el poder, sino es Dios que a través de la oración da el poder de sanación, de corrección. Y eso me pareció fabuloso, pero la hicieron añicos. ¿Por qué Lo hay que esa sucede, ignorancia, ese analfabetismo espiritual? ¿Qué está pasando con ese analfabetismo espiritual? Esa es la palabra. mira, te respondo con esta, antes de responderte eso, te respondo con un ejemplo. Tú sabes que en América Latina, en la mayoría de países de América Latina, los bomberos son voluntarios, o sea, no ganan un centavo, se arriesgan a morirse, Y trabajan con... mueren. Y no es Sí, que se sí, sí, arriesguen, mueren. sí, lamentablemente sí. Trabajan con ropa que no es la adecuada, los autobombas tienen 50 siglos, son los que dejaron de usarse en otros países del primer mundo y los mandan para América Latina. ¿Y cuándo llamas a los bomberos? Cuando se te prende fuego algo. Encima son voluntarios, no le pagas nada. ¿Cuándo la gente recurre a Dios? Cuando se le prende fuego algo. Ay, Diosito, ven, apágame el incendio, que por aquí, que por allá, que esto, que el otro. Pero, ¿por qué no recurriste a Dios cuando había bonanza, cuando había tranquilidad, cuando había sosiego en tu vida? Ahí no, ¿no? Ahí te olvidaste de Dios. Ahora que se te queman las papas, hay que llamar a Dios y encima ni le agradeces, porque como parece que está a su disposición, hay un bombero voluntario. Entonces, yo creo que si el ser humano se vuelve a Dios con sinceridad y con verdad, las cosas podrían ser diferentes. Vos mencionás a ese ministro que sacaron. eh, Cualquier persona que quiera hacer las cosas diferentes al común denominador de la corrupción y de todas las cosas que hay en el mundo, la sacan, la sacan. Cuando un presidente quiere parar una guerra, lo sacan. Ya invertimos en armas, hay que usar las armas, no podemos parar la guerra. Te limpian, te matan, te hacen cualquier cosa. Entonces, uno tiene que estar con su fe y su corazón puesto en Dios, sabiendo que es Dios el único que puede cambiar la situación del Perú. Yo te voy a decir algo que a más de uno no le va a gustar, pero es la verdad. América Latina camina a ser el primer continente cristiano evangélico. Hay cada día miles de personas se convierten a la fe evangélica. ¿Por qué? No somos mejor que nadie. Simplemente porque la gente está cansado de la liturgia, de lo ritual, de lo siempre lo mismo. Y la gente necesita que le prediquen el evangelio tal y como es. Simple, sencillo, con palabras no grandilocuentes, sino sencillas, simples. Y que en buena hora que por lo menos hace 50 años que dejaron de dar la misa en latín y de espaldas al pueblo. Por lo menos ahora le hablan en español, en un idioma que la gente entienda. Entonces, creo que si buscamos a Dios, a mí me encantaría, por ejemplo, que en vez de haber una marcha de, no sé, de los mineros o de los del SUTE, ¿por qué no hacer una convocatoria, sacar a todos los peruanos a orar a la Plaza de Armas? Uf, ¿Qué maravilloso, podría eso pasar? sería ¿Pero qué potente, podría pasar? potente, un mensaje muy poderoso. Yo no sé qué podría pasar, pero yo te puedo asegurar que si la hacemos el lunes, el martes no va a ser diferente, no va a ser igual en el Perú, ¿eh? Va a ser diferente. Porque acordate que Dios no obra donde tú no le pides que él obre. Entonces, si tú vives de espaldas a Dios, bueno, ahí está. Ahí están las consecuencias, hazte cargo. Pero cuando una nación se arrepiente, cuando una nación busca a Dios, ahí las cosas son completas y absolutamente distintas. Pastor Fabio, ¿y Dios arma a sus soldados? Nosotros somos humanos, pero nos podemos convertir en soldados de Cristo, de Dios.
Ujú. Dios cómo nos protege y cómo nos arma, qué tipo de escudos nos da, qué tipo de espadas nos da. En, ¿Usted en Efesios, cree? A ver, continúe. en Efesios capítulo 6 el apóstol San Pablo habla de la armadura del cristiano. Habla, por ejemplo, del yelmo de la salvación. El yelmo era un casco que usaban los soldados romanos que le cubría toda la parte de la nuca para que no recibieran un golpe por atrás, le cubría las orejas y parte de la nariz, solamente le dejaba la boca y los ojos afuera. La espada del Espíritu dice que es la palabra de Dios, el escudo de la fe para que podamos apagar los dardos del fuego del enemigo. Si Dios sí nos ha dado una armadura. El tema es que tú no puedes usar la parte de la armadura que quieras. O la usas toda o no la usas. Esto es, digamos, un combo. No puedes decir no Es quiero un la kit, armadura es un y no kit, un quiero. paquete completo. Exactamente. O la tomas toda o no te la pones. No es que yo elijo lo que quiero. Ah, quiero el escudo de la fe, pero no quiero calzarme los pies con el apresto del Evangelio de la paz. O sea, como diciendo, estás en la lucha, pero los pies con el Evangelio. Por donde vas tienes que ir predicando. No quiero hacer eso. Y otro detalle, cuando estamos en una guerra, en una etapa bélica como la que estamos ahora, por ejemplo, Rusia, Ucrania, China, Taiwán, Israel, Palestina, Irán, y las próximas guerras que van a ocurrir, Corea del Norte, Corea del Sur, el mundo va a estar muy convulso. Ajá. Los enemigos entre sí o intentan conocerse a profundidad sus estrategias, cuál es su estructura económica, militar, por eso hay espías. Claro. En la guerra espiritual, Pastor Fabio, los cristianos es conveniente, es oportuno conocer la oscuridad para saber cómo vencerlos, o esa no es nuestra tarea. No, no, claro que sí. Y tú, yo te diría que ya estás para ser un predicador, porque los países, digamos, del primer mundo, los países militarmente mejor y más armados del planeta, llaman Rusia con la KGB, Israel con la Mossad, Inglaterra con el Scotland Yard, no sé, Estados Unidos con la CIA. Acá están millones de millones de millones de millones de dólares solo en saber lo que tienen sus potenciales enemigos. Si yo no sé con qué armas tú me vas a atacar, no sé cuáles tengo que tener para defenderme. Entonces sí es importantísimo y fundamental lo que tú acabas de decir. Si yo voy a una guerra contigo, yo que sé, oye, ¿cuánto mide Suriel? ¿Cuánto pesa? ¿Practica artes marciales? ¿Sabe si tiene algún arma? ¿El arma es blanca o es un arma de fuego? Eso, ¿Es un claro. revólver o es una pistola automática? Ah, tiene una KM. Yo voy a ir preparándome porque ya conozco el enemigo con el que me voy a enfrentar. Si yo me aparezco contigo con, no sé, pues con la cajita de mis auriculares y tú tienes un lanzamisiles, Un lanzallamas. no, ya perdí, ya perdí. Entonces, sí es importantísimo que el ser humano conozca cómo ataca el enemigo. Y una de las cosas que el enemigo ataca con mucha frecuencia es, por ejemplo, con la mentira. Y O con sea, la si el diablo, enfermedad. claro, si el diablo te logra hacer creer a ti que puede hacer cosas que en realidad no pueda, el efecto en ti es como si en realidad lo pudiese. Porque yo te digo, mira, Suriel, que yo puedo, ¿eh? Yo puedo aparecerme ahí donde tú estás ahorita, ¿eh? Y ahorita te agarro, vas a ver que te agarro de los pelos. Y tú sabes que no puedo. Pero yo te lo digo con tanta convicción. Tú dices, y ahorita si el pastor me agarra los pelos de atrás, y de repente dice, uy, sí creo que me agarro. No, te hice creer que te lo iba a agarrar. El enemigo nos hace creer que puede hacer muchas cosas que en realidad no puede. Pero si tú te comiste la madre, estás liquidado. Estás liquidado. Exacto. Entonces, cuando uno va estudiando a profundidad, investigando, Pastor, yo como periodista de investigación, ya hace mucho tiempo voy investigando a diferentes, con mucha prudencia y cautela, informándome con especialistas como usted, otros tipos de especialistas también en quienes yo creo. Voy profundizando, así como cuando investigo a un político que se ha comprado una empresa fachada para lavar dinero y que tiene testaferros por aquí, busco en SUNAT, aduana, registros públicos, entrevisto a testigos, veo la casa, me meto a Google Drive, a Google Street, chequeo la casa, veo el tema de su incremento patrimonial, sus antecedentes. De la misma forma yo lo investigo a la oscuridad. Por supuesto. Históricamente, lo que ocurrió, cómo hizo, que por ejemplo recientemente me enteré, y esta es una información a lo mejor que usted lo conoce, pero no la audiencia, que una de las cosas que más detesta
estos seres de la oscuridad, de los principados y potestades, es la humildad de Dios. ¿Sí? La humildad, la verdad de Dios. Porque ¿Cómo es posible que la humildad de Dios, esa frase que dice, te golpeo en un lado de la cara y te pongo el otro lado, ese gesto nada más es lo que más les perturba a estos seres de la oscuridad y que hasta el momento, durante miles de años, no logran entender cómo así tiene esas dosis elevadas y esa capacidad de amor Dios para la humanidad? te quiero contestar. Simplemente me llama la atención algunas cosas que están diciendo la gente que te sigue. Y creo que esta debe ser una indirecta para mí, porque dice, pastor, ¿por qué en vez de alquilar y comprar locales para sus reuniones no ayudan a los necesitados? Supongo que el señor que escribe esto debe ser católico, apostólico y romano. Les recuerdo que el Vaticano tiene un banco con activos por 80.000 millones de dólares. Tienen riquezas incalculables que ningún gobierno tiene. Tienen la mayor reserva de oro del mundo. Si vendieran el 5% de lo que tienen, le darían de comer a todo el planeta Tierra. Pero vamos a tu pregunta ahora. Cuando tú dijiste recién, el que te pegue en una mejilla, ponerle la otra, ¿sabes que ese es un versículo que a veces está un poco mal interpretado? Porque creemos que es, bueno, el que te pegue en una mejilla, pone la otra, y pone la otra, y pone la otra. O sea, No, claro, siempre sí lo tienes que entiendo. soportar el agravio del otro. Y la cuestión es muy simple. ¿Cuántas mejillas tienes? Dos. ¿Me pegaste en esta? Ok, te doy otra oportunidad. ¿Me pegaste en esta? No hay más mejillas, ¿eh? Porque cuando yo empiezo a dejar que tú me maltrates de manera sistemática, empiezas a dañar lo que yo soy por dentro. Entonces, el que te pegue en una mejilla, ponle también la otra, es un límite para soportar el agravio del otro hacia ti. Porque Jesús nos mandó a ser mansos, pero no mensos. O sea, entonces tenemos que saber cuándo decir, hasta acá te dejo que me maltrates, ya no más. Y por eso a Jesucristo solamente una vez lo crucificaron, Y no acuérdate que dos. y Pedro lo quiso defender en el huerto de Getsemaní, sacó una espada y le cortó la oreja a Malco, que era el siervo del sumo sacerdote. Y Jesús le dijo, Pedro, guarda tu espada, que si yo quiero pido legiones de ángeles a mi Padre ahora y esto no queda, pero nadie vivo. Jesús sabía Claro. que tenía que llegar a la cruz, tenía conciencia de propósito, él sabía que tenía que llegar a la cruz. Y uno de los problemas más grandes que tiene el ser humano es que no tiene conciencia de propósito. O sea, tú le preguntas a la gente, ¿para qué vives? Y se limitan al Proyecto de ciclo vida. de vida de una célula, nacer, crecer, reproducir y morirse. Oye, Cholo, pero eso es muy poco. ¿Pero cuál es tu propósito de vida? O sea, ¿cuál es el legado que tú quieres dejar a tus hijos, a tu familia, a la humanidad, a tus padres? No, nacer, crecer, reproducir y morirse. ¿Por qué cosa eres? Una ameba, un protozoario, ¿qué cosa eres? Entonces, cuando no hay conciencia de propósito, la gente vive como le vienen. Y no hay temor de Dios. O sea, fíjate que la mayoría, por ejemplo, de la gente del Congreso, hasta con furcios, algunos han dicho por Dios y por la plata. Dicen por Dios y por la patria, ¿no? Y de Dios se olvidan ni bien acaban de hacer el juramento. Y terminan diciendo por Dios que me voy a llevar toda la plata que pueda. Pastor, la última pregunta para culminar Dale, la dale, dale. entrevista. Eh, ¿Cómo tenemos que enfrentar esta guerra espiritual que ya hace muchos años empezó, pero que hay mucha gente que recién está despertando? La guerra espiritual para cada ser humano comienza desde el momento de la concepción. La Biblia dice, el rey David dice, cuando fui embrión, me vieron tus ojos. O sea, desde que tú eras un embrión en la panza de tu mamá y yo era un embrión en la panza, por así decirlo, en la panza de la mía, desde allí Dios nos amó. Y desde allí el enemigo empezó a tener propósitos en contra de nosotros. Yo entiendo que tú sabes que nunca estamos más cerca de la muerte que cuando recién nacemos, porque salimos de un ambiente al otro, de un mundo al otro, y a partir de ese día, con diferentes circunstancias de la vida, culturales, familiares, ocasionales, empezamos a sufrir, empezamos a pasar por un montón de situaciones para las que no estábamos preparados, y ahí es cuando el plan del enemigo empieza a querer desarrollarse en nosotros, hasta el día en el que, digamos, le paramos la chata y le decimos, bueno, hasta acá llegaste porque ahora mi vida le pertenece a Jesucristo y tú ya no tienes absolutamente más suerte ni parte en mi vida, ¿no? Y eso fue lo que yo hice hace 42 años, cuando tenía 18. Pastor, le agradezco por su tiempo. No, a vos, Ha sido viejo. un gusto. Igualmente para mí, Dios te bendiga, y dale con todo. Igual.